Gracias por continuar con nosotros. Recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como New Horizons Radio, tanto en Instagram como en Twitter, y ahí, como cada día, pues agradecemos que se sigan sumando a esta comunidad. Bueno, en este minuto iniciamos esta conversación con el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, y bueno, Rafael Félix, necesitamos conversar con usted y bueno, partir desde sus opiniones y sus evaluaciones, ¿no?, del primer tramo del año escolar y qué pudiéramos estar esperando para esta segunda mitad. Gracias por el favor de esta conversación. Bienvenido a nuestro programa. Sí, buenas, muy buenos días. Bueno, gracias por permitirnos comunicarnos con usted y con la teleaudiencia de este importante programa. Indicarle lo siguiente, y yo creo que el punto de partida es reconocer que el sistema educativo ha tenido que abordar un momento muy difícil. Yo creo que es un punto de partida necesario para poder hacer una valoración justa del momento en que estamos y de la perspectiva del momento escolar en que nosotros estamos. Y me parece que fue al ADP correcto y lo apoyamos activamente por parte del Ministerio. Decidir que el año escolar iniciaba como tu país y el mundo, creo que no tenía otra opción que no sea procurar por la vía de la tecnología, por la vía de la televisión, poder mantener la escuela abierta y los estudiantes participando. Después de un mes, segundo periodo del año escolar 2020-2021, y en este campo, a nuestro entender, hay varios aspectos a los que debe prestársele atención y que le hemos comunicado lógicamente al Ministerio de Educación la necesidad de tomar medidas que nos permitan con los maestros y en sentido general con la escuela. Sigue siendo un problema bastante serio. En nuestro levantamiento, yo diría que cerca del 70%, 72% de la escuela siguen todavía sin conexión, como para que a través de la infraestructura escolar pudiera tener comunicación permanente con los estudiantes vía virtual. Decirle que el grueso de las escuelas no tiene televisores en las aulas, por tanto, aunque los maestros están yendo a las escuelas, no pueden desde la escuela misma darle seguimiento a la transmisión de las clases a través de la televisión. Y ese es un problema también bastante serio que implica abordarlo, que también se lo hemos planteado al Ministerio, que es necesario resolver el tema de conectividad, el tema de comunicación de la escuela con los estudiantes y los maestros del país. Esa es una dificultad que hay que necesariamente abordarla. A nuestro entender, la segunda dificultad muy importante tiene que ver con las condiciones de muchos centros en medio de la pandemia. Los maestros están yendo a los centros, pero nosotros tenemos un número muy importante de centros educativos que no tienen todas las condiciones para garantizar la seguridad, la salud de los maestros, de los padres y de estudiantes que también van mucho a las escuelas a buscar información y orientación. El Ministerio lo había dejado a esta iniciativa que los directores pudieran utilizar lo que le llaman recursos de descentralización para resolver estos problemas. Pero hay temas que son de más tamaño que la cantidad de recursos que reciben los centros educativos. Y por tanto, conservan muchas de estas dificultades. El tema de la falta de suministro de agua permanente es una dificultad muy seria para poder abordar el tema de la higiene necesaria para el tema de la pandemia y cómo puede ser abordado desde los centros educativos. Con eso, indicarles a ustedes que el magisterio, a propósito de ese tema, ha tenido unos impactos muy serios en relación a la cantidad de maestros afectados por el COVID. Decirle, por ejemplo, nosotros tomamos 23 municipios del país, yo lo tengo aquí ya reportado. En esos 23 municipios del país, desde el inicio de la clase, el día 2 de noviembre, hasta la fecha, hay registrado 85 casos de maestros positivos de COVID. Debo decirle que del periodo anterior, de marzo para acá,
Nosotros tenemos registrado en la base de datos del ADP más de 1.800 maestros afectados de COVID, y debo decirle además que por COVID han fallecido 45 maestros en todo el país durante todo el periodo de la pandemia. Entonces es un tema que hay que prestarle atención, el tema de las medidas de bioseguridad que deben ser implementadas y los protocolos que deben ser implementados en la escuela de la República Dominicana. El segundo factor, a mi entender muy importante, tiene que ver con los procesos de aprendizaje. La educación ahora mismo está basada fundamentalmente en la transmisión de la información vía televisión y radio y el uso de los cuadernillos. A nuestro entender, hace falta lograr una mejor sintonía entre las clases que se están transmitiendo por la televisión, el cuadernillo y sus contenidos, y las acciones, digamos, complementarias que desarrollan los maestros directamente en las escuelas, con la familia y con los estudiantes. Ustedes saben que el modelo que se está utilizando está basado en proyectos, y en un proyecto intervienen todos los docentes, matemáticas, lengua española, sociales, naturales. Lograr que estas intervenciones se articulen de manera armónica es fundamental para un resultado adecuado en materia de aprendizaje, y en ese caso, a nuestro entender, todavía hace falta afinar mucho mejor la intervención que se desarrolla en el sistema educativo nacional. A nosotros nos preocupa también el hecho de que hay zonas con una cantidad importante de estudiantes que no han podido incorporarse a la educación. Hay zonas que los compañeros registran hasta el 22% de estudiantes que aún no han podido conectarse. Y esa es una dificultad, porque ese es un tema que ya de hecho lo habíamos advertido, la necesidad de prever el tema de la deserción escolar en el marco del modelo que actualmente se implementa. Y es un aspecto que en este momento yo diría hace falta abordarlo. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar estrategias que nos permitan que nuestros estudiantes no queden fuera del sistema educativo nacional, con lógicamente consecuencias muy graves, tanto para el aprendizaje como para la formación integral de nuestros estudiantes? Ese es un tema, vuelvo y digo, sensible, muy sensible, que hay que procurar ampliar los niveles de intervención de manera que garanticemos que no se nos queden los estudiantes fuera. Hay muchos lugares que los maestros han acudido incluso a las casas a buscar a los estudiantes, a ver por qué razón no se conectan, por qué razón no van a buscar los cuadernillos, o por qué razón no devuelven los cuadernillos con las clases trabajadas. Y en ese esfuerzo se ha estado, pero hace falta, a nuestro entender, mucho más para nosotros poder garantizar que no se produzcan niveles de deserción importantes en medio del momento en que nos encontramos en materia educativa, por los impactos y las repercusiones que tiene esto para la formación de las presentes generaciones que ocupan la escuela en la República Dominicana. Profesor. Muchos maestros. ¿Sí? Profesor, buenos días. Fanly Garrido de este lado. Quisiéramos hacerle algunas preguntas, si usted nos permite, para irle dando forma, digamos, a la conversación. Al día de hoy, ¿cómo se está manejando el tema de la educación inicial y las guarderías infantiles, y sobre todo los alumnos en edades tempranas, es decir, de tercero, cuarto, quinto curso de primaria hacia abajo? ¿Usted tiene algunas informaciones con respecto a eso? Claro, usted sabe que es una población difícil de manejarla a distancia, ¿se entiende? Aunque hay lógicamente intervenciones, dinámicas, estrategias que tienen, digamos, alguna posibilidad de ser utilizadas. En muchos sitios se está manejando que durante la semana, 1 o 2 días, los maestros están recibiendo esos niños y sus padres. Trabajan acciones bien específicas y dan instrucciones a los padres para que puedan darle seguimiento a esos niños desde las casas.
Envían también acciones grabadas con las dinámicas que eso lleva, con las estrategias que implica su desenvolvimiento, y lo otro que hacen es trabajar con los padres para que puedan los padres también darle seguimiento desde las casas a los niños de la educación inicial. Yo diría que esas son las cosas que se han venido haciendo en ese campo, la más o menos posible de hacer en las circunstancias en que nos encontramos. O sea que en definitiva pudiésemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que de las 230 guarderías infantiles, el 90, 95, para no decir el 100% de esos alumnos no están tomando clases. Y no están tomando clases de manera regular, no tienen un seguimiento de manera permanente y están fuera del sistema escolar. Ahora bien, vamos entonces a pasar a el resto del sistema. Hablando ya de alumnos mayores de tercero de primaria, es decir, de 8 años en adelante. Hablando de esos alumnos de 8 años en adelante, profesor, que se supone que es donde en el sistema escolar se comienzan a evaluar y se presentan evaluaciones cualitativas. Usted nos dice a nosotros que actualmente ni siquiera los profesores pueden darle seguimiento a las clases de los alumnos, si la clase significa la clase a distancia de ver un televisor o escuchar una radio, porque en las escuelas no están habilitadas esas estructuras para hacerlo. Pero en adición a eso, usted menciona que en 23 municipios que han podido evaluar, entiendo que deben de ser los 23 municipios más importantes, o por lo menos algunos de ellos, Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, etcétera, han fallecido 40 profesores a causa del COVID. Como no se ha estado dando clase en las escuelas, esos 40 profesores no fallecieron de COVID en las escuelas, ¿correcto? No se contagiaron, ni se contaminaron, ni se infectaron fruto de estar en las escuelas. A pesar de que usted también dice que en las escuelas no hay agua potable, hay muchas escuelas que me sorprende que todavía desde marzo a enero de este año, sabiendo lo importante que es la higiene, no hayamos podido ni siquiera en las escuelas habilitar el servicio de agua potable. Pero asumo que sí, que es así, tal y como usted dice, que hay un grupo importante de escuelas que no tienen servicio de agua potable. Esos 40 profesores que lamentablemente fallecieron, ¿de cuál es la población de profesores que tiene el sistema escolar? Si usted tiene el dato, ¿cuántos están inscritos en la ADP? Fauci, tengo un problema de audio, no te escucho suficientemente bien, pero a partir de lo que tú has dicho, así que he podido entender lo siguiente. Ciertamente el número de maestros afectados, a mi entender, ¿verdad?, es más o menos importante. Yo no tengo, digamos, un estudio que diga que haya sido en las escuelas que se hayan infectado, ¿verdad? No, en las escuelas no puede haber sido. Es correcto que las escuelas tengan las condiciones mínimas para que el maestro pueda periódicamente lavarse las manos con jabón, claro, pueda tener alcohol, esas son cosas, digamos, básicas. Sí, que uno la tiene hasta en la casa, ya está en el vehículo, uno anda con ella. Así es. Entonces, esas cosas faltan en muchas escuelas. Creo que el último estudio que nosotros hicimos establece que un poquitito más del 70% de las escuelas carecen o tienen debilidad en esos componentes, y ciertamente no debe ser ya a esta altura de juego. Eso debió haberse resuelto, yo diría, como una de las prioridades de la creación de las condiciones adecuadas para el trabajo. Sobre el seguimiento a los estudiantes, de indicarle que los maestros desde las escuelas, aún a muchos estudiantes que no tienen conectividad, que muchos no tienen conectividad, en el dato que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, escuelas que tienen niveles de conectividad, anda aproximadamente el 30% de ellos. Y debo decirle que no es conectividad aula por aula lo que tienen esas escuelas, lo que en definitiva también se convierte en una dificultad. A mi entender, ese es un tema que el ministerio tiene que abordarlo seriamente, porque la posibilidad de lograr niveles reales de aprendizaje, para el aprendizaje es fundamental la comunicación directa, la interacción
entre maestro y estudiante, si se quiere lograr realmente niveles de aprendizaje como implicaría y como es la misión del sistema educativo nacional. Nosotros hemos estado orientando a los maestros, yo diría, en varias direcciones. Uno, ponerle el frente al tema de garantizar por toda la vía que no se nos queden estudiantes fuera. Este es un elemento importante para nosotros, yo diría un compromiso, una responsabilidad que tenemos como maestros y como sindicato también. Sobre todo cuando se trata de los estudiantes que están ubicados en las zonas marginadas del país, en la zona de frontera, en la zona de montaña, en las zonas rurales, en la zona de batalles, que es donde mayores dificultades de conexión y de comunicación existen actualmente. Vuelvo y digo, en muchos lugares los maestros han estado hasta visitando los estudiantes por las casas y buscando a los padres a los fines de que estos estudiantes no se nos queden fuera del aula. Rafael, me permito tutearte porque usted hizo lo propio. Vuelvo y repito, en estos días se ha anunciado, el ministro de Educación, creo que incluso en el día de ayer habló de que a partir de febrero van a empezar a ensayar con la presencialidad y la semipresencialidad. Ante la evidencia empírica irrefutable de que lo que tenemos actualmente y hacia dónde vamos es hacia un año escolar absolutamente fallido y un año escolar que probablemente va a decantarse en una deserción escolar muy importante, probablemente una deserción escolar como la que República Dominicana no había visto desde quizás la revolución del año 65. No habíamos visto una deserción escolar tan intensa como la que se está dando y reflejando actualmente y la que se va a reflejar a partir de este abandono de las aulas por parte del sistema. ¿Cuál es la posición del ADP, si existe una posición oficial del ADP, con respecto a el retorno de los alumnos a las clases? Porque tú hablas de escuelas apartadas, en lugares apartados. Hoy tenemos el reporte de las provincias que tienen más de 100 fallecidos, por ejemplo, el número de fallecidos por provincia a lo largo de toda esta epidemia en República Dominicana. Y tú tienes zonas como la zona fronteriza y otras demarcaciones del país, municipios y provincias muy grandes, Independencia, Bauruco, la propia Barahona, Elías Piña, en el caso del este, el Ceibo, Atomayor, etcétera, donde la presencia de la enfermedad ha sido prácticamente nula. Entonces, ¿por qué no se puede retornar a las aulas? ¿Y cuál es la posición del ADP con respecto a esto? Bueno, sigo teniendo problemas de escucharte de manera adecuada, pero mira dos cosas. Yo creo que hay que verlo por zonas. Si Ana, que yo le estoy llamando, si puede dejarme su celular abierto para ver si yo puedo escucharla mejor por el celular, por favor. De acuerdo. Sí. Sí, le llamo. O si me pueden dejar un celular abierto, poderte escuchar. Le llamo, no se preocupe. Por el celular, si te estoy marcando. La audiencia que nos excuse, que es un problemita técnico que tenemos. Bien, ¿me escucha ahora? Sí. Ok, sí, yo puedo escuchar por el celular, déjemelo ahí abierto. Entonces, mira, con el rebrote que hay ahora mismo, nosotros creo que debemos tener ahora mismo 5 provincias en donde el tema es tan grave que yo creo que hay que considerar ajustes en los niveles de asistencia escolar, ¿verdad? Sí. Lógicamente, ahora hay otros tantos sitios, tal y como usted dice, que los niveles de personas contagiadas por coronavirus no es tan alto que se pueden pensar en distintas formas de intervenir. De hecho, cuando se hizo el horario, yo debo decirle, porque a veces la gente no lo sabe, cuando se hizo el horario para el inicio del año escolar, el ministerio, por ejemplo, estaba proponiendo que lo que nosotros llamamos escuelas aisladas, son escuelas que no tienen energía eléctrica, que no tienen conectividad, que están en lugares
apartados. En esas escuelas el ministerio estaba proponiendo que los maestros fueran una vez cada 15 días a recibir, a entregar los cuadernillos y a recibir la tarea. La DP le dijo que no, que en esos casos pueden ir por lo menos 2 veces a la semana durante varias horas, porque ahí implica tratar directamente con los estudiantes, sobre todo porque son escuelas pequeñas de 3, 4, 10 estudiantes y pueden perfectamente en grupos pequeños poder trabajar con ellos, porque esos niños no tienen muchas otras oportunidades. Muchas veces son parte de familias con niveles de formación muy baja, con niveles de analfabetismo alto, y entonces la posibilidad de acompañar por parte de la familia a esos niños, entonces son muy difíciles, y lógicamente nosotros como maestros no podemos abandonar a los niños a su suerte, lógicamente. Yo creo que en ese caso la posibilidad de avanzar a semipresencialidad, yo creo que depende de cómo marche la pandemia, ¿se entiende? Si el nivel de contagio en el país baja, yo creo que se pueden considerar nuevas estrategias, yo diría, incluyendo el tema de la semipresencialidad, pero ahí debe decidirlo sobre todo los organismos vinculados a los temas salud. Yo creo que salud pública, que la Organización Mundial de la Salud o la OPS, en su intervención, digamos, los expertos en esa área, quienes deben decidir en qué momento la escuela debe pasar de escuela a distancia o de virtualidad a escuela de presencialidad o de semipresencialidad. Y creo que en ese caso es clave verlo en función de la situación específica de cada provincia, de cada municipio, claro, de cada zona, y en función de esa realidad sea como se pueda abordar la ruta que debe seguir. En general, yo creo que hay que procurar, Fauci, si queremos garantizar realmente aprendizaje, hay que procurar que en el tiempo más pronto posible, podamos volver nuevamente a situaciones de normalidad. Hay que tratar de que en un periodo no tan largo la escuela pueda funcionar presencialmente hablando, si queremos garantizar los niveles de aprendizaje que se demanda como parte de la misión del sistema educativo nacional. Creo que en ese sentido estamos plenamente de acuerdo. Desde el principio hemos criticado una posición distinta, porque hemos dicho que no se va a aprender a distancia, que no se va a aprender con la virtualidad, porque sencillamente es imposible. Primero es imposible desde el punto de vista operativo, no iban a poder lograrlo, habilitar las escuelas, y segundo, no es posible porque los niños, sobre todo de 10 años para abajo, no pueden permanecer en un sistema a distancia de forma permanente, porque no se le garantiza el seguimiento, no se le garantiza el aprendizaje, y ya eso lo hemos discutido acá en el programa con una cantidad enorme de psicólogos, de terapeutas, de pedagogos, de educadores, y todos coincidimos en lo mismo. Entonces, por eso la inquietud de nosotros con respecto al sistema público, porque necesitamos que sea el cuerpo docente, y ustedes son los representantes del mayor cuerpo docente acá en el país, los que exijan de una manera viva voz, óyeme, es que lo que estamos teniendo y lo que vamos a tener es un abandono de las escuelas, y es una situación donde volver a encender esa maquinaria va a ser en extremo traumática. Y si tenemos una situación de contagio, primero, no hay indicadores que nos hablen de un peligro inminente hacia la clase infantil por parte de la enfermedad, pero tampoco suena descabellado e imposible de manejar, con un poquito de agua potable y algunas situaciones mínimas, que es lo que precisamente tú acabas de describir, que los profesores tengan un resguardo en el caso de dar sus clases de forma presenciales, más aún en aquellos lugares, municipios, provincias, barrios, sectores y subsectores donde los niveles de contagios son en extremo reducidos, porque esos mismos profesores, fíjate que tú hablas de que a lo largo de estos 11 meses, 10 meses que ya tenemos al día de hoy de la epidemia acá en República Dominicana y el virus rondando la República Dominicana de forma endémica, nosotros no hemos tenido 300, 500 profesores, docentes que se han infectado. Esos docentes no se han infectado en las aulas, se infectan porque salen todos los días a hacer otra cosa. Pero mientras tanto los niños son los que no están recibiendo el servicio,
son los que no están recibiendo la educación, son los que no tienen el equilibrio emocional y no tienen la posibilidad de crecer de una manera integral, y al mismo tiempo estamos condenando a las familias porque esos niños los estamos dejando en la casa bajo el cuidado de otro niño, de un hermano mayor, de un primo o de los abuelos, lo cual epidemiológicamente es en extremo peligroso. Entonces, creemos que todos juntos tenemos que a viva voz alertar al Ministerio de Educación para que desde ahora mismo se comiencen a dar pasos concretos para reintegrar a las escuelas de forma paulatina, con todos los protocolos que ya existen. Tú hablas de la OMS, mira, la OMS ha entregado todos los protocolos. La OPS también ha definido todos los protocolos para que las personas puedan tomar clases de manera presencial sin mayores traumas. Y tenemos países que son mucho más grandes que nosotros y que tienen unos niveles de contagio mucho mayores a los nuestros, como el caso de México, por ejemplo, que tienen clases presenciales. Entonces, Estados Unidos nunca ha dejado de dar clases presenciales y se da de manera sesgada. Tú tienes, por ejemplo, que lo pudimos ver, el caso de Nueva York a principios del mes pasado, cuando el contagio subió, el alcalde de la ciudad de Nueva York cerró las escuelas por 10 días y a los 10 días volvieron a abrir. Todavía cerrando el mes de diciembre, volvieron a abrir las escuelas por una semana y ya están de nuevo abiertas. O sea que es posible volver a las escuelas, y no solamente que es posible, que es una necesidad imperiosa. Entonces nosotros queremos dejar esa inquietud en ustedes. Queríamos saber si ustedes tenían una impresión igual, y definitivamente tenemos la misma impresión. O sea, los niños en las escuelas actualmente, los niños bajo este sistema a distancia no están aprendiendo. Bajo este sistema de clases a distancia, yo no voy a decir que clases virtuales porque eso no está funcionando, eso no existe. Si tú me dices que el 30% de las escuelas apenas tiene algo de conectividad al internet y el resto de las escuelas no tienen ni siquiera eso, no podemos hablar de clases virtuales. No, es que no garantiza que los niños al otro lado tengan la conectividad también para estar vinculados. Podemos hablar de clases a distancia con el radio y la televisión, pero tampoco eso se está manejando. Entonces, Rafael, si nosotros no empujamos a la presencialidad ahora, óyeme, dentro de 60 días esos niños van a haber tenido más de 12 meses sin haber visto un aula. ¿Tú te imaginas lo que es eso para un niño de 4, de 5, de 8 años? Bueno, mira, decirte lo siguiente, porque son, digamos, varios factores, y vuelvo y digo, es bueno verlo zonificado. Digamos, si tú dijeras San Francisco de Macorís, por ponerte un sitio, ahora mismo, por ejemplo, los centros de salud, me lo han ratificado los compañeros, están prácticamente con las camas llenas. ¿Te entiendes? No tienen dónde ingresar a nadie. En esa comunidad, más allá de la escuela, hay un contexto difícil, ¿me entiendes? Que tiene unos impactos en la población y tiene unos impactos en los maestros también. Yo te digo para que no lo manejemos como una totalidad, porque es que cada zona tiene su realidad. Plenamente de acuerdo. Eso es bueno verlo. Así es. Uno decir ahora mismo La Vega, que los compañeros también nos están reportando que no tienen ahora mismo centro donde ingresar a las personas que están siendo afectadas, o Santiago, que por ejemplo en Santiago nosotros tenemos allá, la RS6 tiene un hospital, ¿verdad? El hospital tuvo en Santiago lleno más de un mes, que no cabía un maestro más, por decirte una situación. Ahora no está así porque se acordó inicialmente no abordar los temas de COVID allá en el centro, pero cuando hay lugares con situaciones como esa, eso tiene no solamente una repercusión escolar, sino que tiene una repercusión en toda la comunidad. Claro. Y quizá en un momento como eso tú decís, vamos a la presencialidad, como que no cuadra, imposible convencer. Plenamente de acuerdo. Contexto, tú me entiendes, pero estoy de acuerdo en el sentido de que hay que procurar crear todas las condiciones para que el país pueda en un periodo más o menos corto, lo más corto que sea posible, lógicamente, como dice el eslogan del Ministerio de Educación, garantizando la salud, poder avanzar hacia el tema de la presencialidad o la semipresencialidad. Claro, con el rebrote de ahora, que yo aspiro y espero que las medidas que se están tomando en un periodo corto también puedan esos numeritos bajar, ¿verdad?
porque también está un tema de la percepción y cómo eso impacta, tú me entiendes, en la mentalidad de la gente, de toda la población y en los riesgos que tienen. Ojalá y eso pueda en un periodo corto bajar para que también eso ayude a ir creando la condición. Y lo otro, junto con eso, ratificarte lo siguiente. Rafael, se nos acorta el tiempo, un minuto, por favor. ¿Cómo es? Un minuto para cerrar, por favor, que ya tenemos el tiempo encima. Correcto, sí. Bueno, ratificarle lo siguiente. El magisterio ha estado en plena disposición de contribuir que el sistema educativo camine, aún en las circunstancias actuales. Yo quiero ratificarle que los maestros están haciendo un gran esfuerzo y un gran sacrificio por cumplir con su misión social a favor de la formación de los estudiantes, y lo están haciendo incluso con sacrificios de recursos propios, de medio propio, de hacer todo el esfuerzo por contactar a la familia, a los estudiantes, y de complementar las acciones que en materia educativa desarrolla el Ministerio de Educación en puntos en los cuales evidentemente hay debilidades para lograr los procesos de aprendizaje. Y en ese campo me parece a mí sumamente importante la actitud del magisterio, yo diría la actitud de muchos de los familiares tratando de lograr que los muchachos puedan aprender. Claro que sí, Rafael, muchísimas gracias por esta conversación del día de hoy. Sin duda arroja mucha luz sobre el planteamiento del segmento educativo en la República Dominicana, y ojalá que las palabras no caigan en saco roto y las autoridades pues puedan, digamos que escuchar, ¿no?, de los conocedores del tema. Señores, mañana a las 11 una vez más tenemos que seguir hablando de la condición en Norteamérica, en Estados Unidos, y bueno, pues los expertos se sientan a conversar con nosotros. Los profesores de US Government y algunos de nuestros alumnos. Nos vemos mañana.